Buenos días, vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana, estudio bíblico en Juan capítulo 1. Estamos en el Evangelio de Juan. Espero hoy terminar el capítulo 1. Ya llevamos bastante tiempo. Y es la cuestión sobre algunos discípulos del Señor Jesucristo. Recuerden que nos quedamos en el pasaje del 35 al 42, en donde básicamente es el llamado a algunos de sus discípulos, Andrés, a Juan, a Pedro. Más bien, Andrés le avisa a Pedro que habían encontrado al Mesías. Esos pasajes ya los vimos. Vamos a leer entonces del 43 al 51, versículos 43 al 51, un versículo cada uno. Bien, este pasaje se trata sobre dos discípulos, Felipe y Natanael. ¿Quién es Natanael? ¿O qué sabemos sobre estos dos discípulos? Ah, Natanael es Bartolomé. Sí, se entiende que es el mismo. Recuérdense que había modismos, cada quien elige como se decía. Muy probablemente alguno de estos nombres es arameo, muy probablemente. Así como Cefas. Para el apóstol Pablo era muy común llamar a Pedro Cefas. Él no le decía Pedro, él le llamaba Cefas, que era en arameo, como le puso el Señor Jesús. Pero ya en la costumbre y en la tradición de la iglesia se dice Pedro, que es el formal del griego, ¿no? O el que deriva del griego. Felipe, hay un Felipe en el libro de Hechos, pero se entiende que no es el mismo Felipe. Se le llama Felipe el diácono, que es o el Felipe el evangelista, pero según parece es otro Felipe. No se sabe si este Felipe, el apóstol, es el que tenía 7 hijas, porque también se menciona otro Felipe que tenía 7 hijas y las hijas eran profetisas. No se sabe si era ese Felipe o era Felipe el evangelista. Así que la verdad es que no sabemos mucho sobre estos discípulos. La pregunta es, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta lo de la semana pasada, el llamado, o tal vez ni siquiera fue llamado, porque fue Juan el Bautista quien señaló a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Todo eso lo vimos. Y es Juan y Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista, empiezan a seguir al Señor Jesucristo. Tomando en cuenta esto. Y que Andrés fue a hablar con Pedro, a decirle, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué conclusiones podemos sacar con respecto a esto? ¿Cuál era la intención del apóstol Juan al escribir esto? Y al escribir lo que vimos también la semana pasada, con respecto a los discípulos de Jesús. O sea, aquí ya vimos a Juan. Sí, pero ¿cuál es la intención del apóstol Juan? En su libro, en su evangelio. ¿Cuál es la intención? Regresemos a los sinópticos. ¿Qué hablan los sinópticos sobre el principio de los discípulos del Señor? ¿Sí? ¿De quiénes? ¿Habla de Juan? ¿No? ¿Y qué dice Juan? Los sinópticos. Los sinópticos son los tres anteriores, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Qué dicen los sinópticos? Que se acuerden. No necesitan con cita y todo. ¿Cuál fue el encuentro de Jesús con sus discípulos? Sabemos que hubo un momento en que los llamó, pero no, allá eso también, vamos a llegar a eso, pero ahorita no. Bueno, está bien. Dijeron, o sea, no dicen Juan y Jacobo, dicen los hijos de Zebedeo. ¿Qué dice sobre los hijos de Zebedeo? ¿Cómo estaban los hijos de Zebedeo cuando los encontró Jesús? Estaban arreglando las redes. Entonces, ¿en qué situación nos están metiendo ahí los sinópticos? En donde los hijos de Zebedeo estaban arreglando las redes. ¿También quién? Ah, eran pescadores, estaban pescando con su papá, que se llamaba Zebedeo. Ahí está. ¿Pedro? ¿Qué pasó con Pedro?
Pero hay otros evangelios donde, o no sé si es ese, donde dice Jesús, o más bien le pide Jesús un favor a Pedro. ¿Cuál es ese favor? Que le preste la barca, ¿por qué? Porque había una gran multitud. Había una gran multitud y él les quería predicar, entonces quería estar en un lugar aparte y principal para poder hablarles. Entonces por eso le pide prestada la barca a Pedro. Y a causa de esto es que entonces después viene el evento, el milagro de la pesca milagrosa. ¿No? Un milagro maravilloso. ¿Sí? Exacto, esa es la idea. Quería aprovechar definitivamente era mucha gente, poder hablarles a todos era muy difícil, entonces salía mejor pararse en la barca y entonces hablarles ahí frente a todos. Em, tenemos ese evento, tenemos el evento de Juan, el apóstol Juan que nos habla, lo vimos la semana pasada, de que Juan, el apóstol, ya era discípulo de Juan el Bautista y también Andrés, ya eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué? ¿Alguno se confunde? ¿Alguno está mal? ¿Es incorrecto? Entonces, por eso recuérdense que el apóstol Juan nos está describiendo el primer año del ministerio de Jesús. Los demás, o sea, los evangelios sinópticos, casi todos empiezan por el segundo año, al menos hablando del ministerio del Señor Jesús. Es decir, de la tentación se saltan al segundo año de ministerio del Señor Jesús. Y entonces los eventos que vemos en la pesca milagrosa, el llamado, la predicación esa en la barca, casi que estamos viendo eventos del segundo año o ya finales del primer año del ministerio del Señor Jesús. Entonces el apóstol Juan nos está hablando, ahí sí, ciertamente, del primer año de ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan el Bautista no había sido encarcelado. Entonces todos estos términos son muy importantes. El apóstol Juan no está negando lo de la pesca milagrosa, no está negando esos eventos, sino que está añadiendo más información. Y es eso lo que está haciendo el apóstol Juan acá, con esto que vimos la semana pasada. Y de hecho es lo mismo que está haciendo con lo de Felipe y Bartolomé. ¿Qué sabemos sobre Felipe y Bartolomé? Aparte de que eran apóstoles y aparte que ciertamente fueron martirizados, porque todos los apóstoles fueron martirizados. Sí, vamos a explorar estas palabras del Señor Jesús sobre Natanael. Solamente, ¿hay algo que se sabe sobre Natanael o Bartolomé? Aparte de eso. Aparte también, después viene el listado de los llamados. ¿Se recuerdan? El Señor Jesús se pasa toda la noche orando al Señor y entonces al bajar, entonces Él elige a los 12 discípulos. Y ahí estaba también Judas Iscariote y todo lo demás. Y ahí se menciona a Bartolomé. Aparte de eso, ¿sabemos algo más? De otro apóstol que sabemos cómo fue su llamado. ¿Quién? Aparte de Juan, aparte de Jacobo, aparte de Pedro, y ahí estaba también Andrés en la pesca milagrosa, según los sinópticos. Hay otro, ¿no? Recogí impuestos. Mateo. Pero Saqueo no fue apóstol. No, él no fue apóstol. Su otro nombre era Leví. Mateo o Leví. Mateo o Leví. Mateo se le llama así en otro de los evangelios, le llaman Leví, ¿verdad? Y él era otro publicano. Sí, Saqueo era publicano, o sea, recaudador de impuestos. Eso es lo que hacía, pero Saqueo era otra cosa. Él no era otro de los apóstoles. Bien, entonces vamos a ir concluyendo. ¿Cuál es la idea de Juan, del apóstol Juan? Porque con esto ya nos da, ya nos empieza a inferir cosas. Quiere que entendamos cosas. Ya, no, lo que quiere decir Juan, el apóstol Juan es, ya he revisado los sinópticos. No sé si el apóstol Juan revisó los tres, pero el apóstol Juan revisó mínimo dos de los sinópticos que ya tenemos. Probablemente Marcos, porque es casi seguro que Marcos lo vieron todos, lo leyeron todos, casi es seguro. Y el otro muy probablemente ha sido el de Mateo. Y entonces, si no es que los tres, si no es que Juan revisó los tres. Pero el punto con Juan es que dice, yo voy a añadir información, yo voy a dar más información. Prueba de esto también es Tomás.
El gran evento de Tomás, cuando ve al Señor Jesucristo resucitado, es muy importante y es el apóstol Juan quien lo muestra. Entonces, la idea del apóstol Juan al escribir su evangelio es, no voy a escribir lo mismo que ustedes ya escribieron porque me doy cuenta que está bien. Esa es la primera gran ventaja que tenemos sobre Juan y ya lo vimos. Y esto lo vamos a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en el evangelio de Juan. El Evangelio de Juan mismo está certificando los otros evangelios, los otros tres evangelios. Otro gran evento después del bautismo del Señor Jesús, que por cierto, el bautismo de Jesús, Juan no lo narra, ya lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el otro evento que el apóstol Juan no narra? Después del bautismo de Jesús. ¿Cuál evento importantísimo después del bautismo del Señor Jesucristo no está en Juan? No está en Juan. No está en Juan. No está en el Evangelio de Juan. Inmediatamente por el Espíritu para ser tentado. La tentación. Juan no da la tentación. ¿Por qué? Porque ya estaba en los otros sinópticos. Eso es lo que nos quiere decir. Ya estaba en los otros sinópticos. Ujú. Entonces, tomen en cuenta, no estamos tomando nosotros libros solamente al azar. No es que los estemos tomando, pero obviamente se tiene, y sobre todo ahora, porque siempre se va a tratar de denigrar la Biblia, la Escritura siempre se va a tratar de denigrar, el diablo siempre va a perseguir de diferentes formas la Escritura. Y una de ellas es que fue Constantino el que se le ocurrió, y entonces empezó a jalar el montón de libros, y entonces ahí está su Biblia y se la dejó a la gente. Eso es mentira. Los evangelistas, todos se conocían entre sí, varios evangelistas utilizaron el Evangelio de Marcos. Aquí vemos prácticamente a Juan que nos está delatando eso. Él está certificando los otros evangelios. ¿Para qué voy a hablar de la tentación si ya hablaron aquí? No tiene sentido. Entonces, mejor les voy a dar otra información solamente para llenar, solamente para enriquecer el conocimiento, especialmente sobre los apóstoles. Lastimosamente tenemos muy poco conocimiento sobre los apóstoles y la vida de los apóstoles fue tremenda, increíble, llena de Dios. Pero es cierto, Dios dijo, bueno, voy a poner de ejemplo a Pablo y por eso es que tenemos hechos y nos quedamos con hechos nada más. Pero las otras vidas son maravillosas. Entonces, claro, el mensaje inspirado, ahí lo tenemos por medio de Pablo y todo lo demás. Pero las otras vidas son gloriosas, maravillosas y con una transformación excelsa. Que son historias que las vamos a conocer hasta que estemos con nuestro Señor. Hasta allá. Vamos a poder comprender todo esto. Pero hay muchas cosas en todo esto y es lo que nos indica el apóstol Juan. Incluso hay detractores ahora de que indican que hay un documento Q, así le llaman, documento Q, y por el documento Q todos los demás escribieron. O sea, todos los demás son ignorantes y tuvieron que copiarle a ese documento Q. ¿Y ese documento Q quién lo escribió? Saber. Y lo tienen en libros de estudio, Biblias de estudio, comentarios bíblicos y por supuesto en los seminarios. Esto ya lo indican en las clases, ¿verdad? ¿Quién escribió ese documento Q? ¿Quién sabe? Supongo que porque ellos piensan, eran unos ignorantes los apóstoles y no sabían absolutamente nada y no podían escribir los evangelios. Pero aquí vemos mayor riqueza. No son documentos, no son escritos al azar. Fueron bien revisados, bien determinados y el apóstol Juan lo que está haciendo es completar el conocimiento tal y como habíamos definido el hecho de tener el primer año del Señor, de ministerio del Señor Jesucristo. Esto lo indica el apóstol Juan y es esto lo que está haciendo aquí. Bien, esa era la referencia que quería darles. Nuevamente, y lo vamos a seguir viendo, y lo vamos a seguir viendo. Tengan presente eso y tengan presente lo que dicen los demás apóstoles. Es muy importante, muy interesante que aquí nos habla sobre Felipe y cómo Felipe al encontrar a Jesús, versículo 43, al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, es decir, era de Galilea. Era de Galilea. Cuando decimos el ministerio de Jesús en el primer año estuvo
formalmente centrado en Judea, no quiere decir que él no siguió caminando, no fue a Galilea en ese primer año. Él fue a Galilea en ese primer año y hacía diferentes viajes, hacía diferentes caminatas. Que recuerden que el Señor Jesús no tenía ni caballo, ni burro, ni nada, solo lo hacía caminando, ¿no? ¿Qué podemos inferir sobre Felipe? Simplemente con ese sígueme que le dice Jesús. Según lo que nos indica aquí el apóstol Juan, es a Felipe al primero que le dice sígueme, según lo que nos indica. Porque en los otros llamados, a Juan, a Pedro, tienen que ser un tantito después. Entonces, el primero al que le dijo sígueme es a Felipe. ¿Qué pasa con Juan y Andrés? Lo vimos la semana pasada. Ellos tuvieron otro testimonio. ¿Cuál testimonio? Es el pasaje anterior. ¿Cuál testimonio tuvieron? El de Juan el Bautista. Juan el Bautista señala al Señor Jesús, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estos dos lo siguen. Entonces es Andrés quien va a hablarle a Pedro. Andrés quien va a hablarle a Pedro. En este caso con Felipe es Jesús mismo quien le dice a Felipe, sígueme. Como decir, el primero al que le dice, sígueme, el Señor Jesús. El llamado del Señor Jesucristo es muy interesante y muy importante porque el Señor Jesucristo no dice cree en mí. ¿Qué diferencia hay entre sígueme y créeme? Que es lo mismo que hacemos nosotros al decir cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿y cómo sabían ellos de la autoridad? Lo que sabían ellos es muy importante y ellos estaban esperando al Mesías, eso sí es cierto. ¿Y cómo sabían de Jesús? Su conocimiento estaba nada más tomado de lo que dice Juan. Mire, lo que dice Juan señalando a Jesús como Mesías y Jesús esperando que ellos ya creyeran en él. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando el apóstol Juan en su evangelio? El apóstol Juan dice al final de su evangelio, estas cosas, Jesús hizo muchas cosas, muchas más cosas. Si se escribieran todas ellas, no alcanzarían los libros del mundo para poder registrarlas a todas. Pero, dice Juan, ¿pero qué? Si no estoy mal, cuando leímos el principio del evangelio, leímos esa porción. Pero estas se han escrito, dice Juan. Ah, estas se escribieron para que crean. El objetivo de los cuatro es darnos el mensaje de tal manera que nosotros creamos en Cristo. Pero ese creer es un tanto nebuloso, no por la Biblia misma en sí, sino porque hay muchos tipos de creer, hay muchos tipos de confiar, hay muchos tipos incluso de seguir a Cristo, pero eso no necesariamente quiere decir que no estén creyendo en Cristo. En el caso de los apóstoles, el Señor Jesús básicamente a todos les dice, ven, sígame, deja todas las cosas y sígame. La gran mayoría, si no es que todos acá, nosotros no podemos hacer eso. Porque inmediatamente, como dijo Iván, bueno, sí, te sigo, Señor, pero ¿y qué pasa con mi familia? ¿Y qué pasa con mi trabajo? ¿Y qué pasa con mis posesiones? ¿Eso quiere decir que no le están siguiendo? No. Era un llamado específico para cada quien, era un llamado específico para cada quien de acuerdo como estaban en ese momento. Nada más, esa es la situación. Y sí, entraría ahí la predestinación, pero es mejor dejarla en ese ámbito, porque cuando empezamos a ahondar en la predestinación se empiezan a dar saltos, y esa es la costumbre. Pues de ahí vienen los calvinistas, los arminianos y todo eso. Es mejor no hacer todo eso, simplemente dejar que es en el conocimiento tan grande del Señor Jesucristo y el conocernos a nosotros, el entender nuestras necesidades y el entender por qué nos está llamando. Ahora, ¿qué es fe en Cristo? El Señor Jesús no les estaba diciendo, crean en mí, crean en lo que voy a hacer. El Señor a sus discípulos les dice una palabra muy simple, muy sencilla, pero ¿qué es lo que implica? Sígueme. Ahora, seguir a Cristo sí es verdaderamente creer en Cristo.
Y no se trata de que como tengo familia, entonces no le puedo seguir, no se trata como tengo trabajo, entonces no le puedo seguir. Es que a pesar o incluyendo a su familia, incluyendo su trabajo, incluyendo todo en su vida, cualquiera que sea, usted tiene que seguir a Cristo. Y ese es el primer mensaje elemental y el primer gran descubrimiento sobre esto que el diablo mismo ha querido que quede como en la penumbra. El creer en Jesús. Es que lo que tiene que hacer es creer en Jesús. Ah, sí, dicen muchos. Yo creo en Jesús, pero creo en María, creo en los santos, creo aquí, creo allá. ¿Y qué es creer al mismo tiempo? Entonces yo no creo en ninguna de esas cosas, pero creo en Jesús, sí, pero cree que es su Salvador, cree que es su Señor, cree que es el dueño de su vida. Ahora, si es el dueño de su vida y si es su Señor, ¿le tiene que obedecer o no le tiene que obedecer? Y a eso se le llama seguirle. Entonces, ¿qué es de verdad creer en Cristo? De verdad creer en Cristo es seguir a Cristo. Obedecer a Cristo Jesús, sus mandatos, sus decisiones, lo que Él determina, lo que Él quiere para nuestra vida. Eso es creer. Podría decirse que cuando estamos evangelizando, entonces le tenemos que decir a la gente, o podrían inferir eso, habría que decirle a la gente, ¿cree en Jesús? No, no cree en Jesús, sino siga a Jesús. Pero es un poco difícil. Recuerden que nosotros no vemos al Señor Jesucristo físicamente, no vemos sus huellas, no estamos siguiendo sus huellas literales. ¿Qué es lo que estamos siguiendo? Sus mandamientos, su mandato. Pero sobre todas las cosas, dice el apóstol Pablo, yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley del Espíritu. Y esas son cosas que no entienden las personas que todavía no tienen al Espíritu. Por eso necesita creer en Cristo. O sea, no está mal decir crea en Cristo, pero es importante aumentar el conocimiento. Yo creo que Jesús es mi Salvador, qué bueno, pero ¿le está siguiendo? Yo creo que Jesús me ama, que bien, excelente, pero usted le ama, usted le está amando, porque para amarle hay que seguirle o para seguirle hay que amarle. Y ese es principalmente el objeto o lo que sujeta precisamente a las personas en el camino de Cristo. Venga a Cristo Jesús y se va a hacer millonario, ¿es así? Venga a Cristo Jesús y va a ser feliz, no va a tener ningún problema, ¿es así? ¿Ningún mal vendrá? No. Entonces, ¿qué es lo que nos sujeta primordialmente? El amor a Él y reconocer, y es una vivencia que nadie nos quita sin importar que tantos científicos, que tantos doctorados tengan, que tanto conocimiento y descubrimiento tengan, no nos importa. Sabemos con todo nuestro corazón que Él nos amó a nosotros. Si nosotros le amamos a Él es porque en primer lugar Él nos amó a nosotros. Y es en base a eso que yo me dispongo a seguirle. Y no necesito dejar a mi familia y no necesito dejar mis cosas, sino más bien con todas esas cosas yo voy a seguir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene voluntad, propósito con estas cosas. Dios quiere hacer algo con mi familia, ¿o no? Exacto. Esa es la idea. ¿Y apartarnos qué significa? Apartarnos del camino de Cristo, ¿qué significa? Ser infiel, desobedecerle, demostrarle desamor que no nos importa. De hecho, este evangelio lo dice más claramente el Señor Jesucristo de forma más tajante, solamente si quieren revisen más adelante el capítulo 14 de Juan. El que me ama, mi palabra guardará. Ahora, ¿será que el Señor Jesucristo les está exigiendo esa entrega ahorita? Estamos hablando de este tiempo. Esa entrega de el que no esté dispuesto a dejar su padre, su madre, no es digno de mí. En este momento, ¿lo ven? ¿Lo notan? ¿O ven siempre el mismo llamado del Señor Jesús? Sabemos que el llamado del Señor Jesús se hace absoluto. El Señor exige a sus discípulos una entrega absoluta y específicamente a los 12. Pero en este momento es a lo que voy. Así les está llamando. ¿Les parece? ¿Qué les parece? Fíjense que por eso me gusta mucho el Evangelio de Juan y sí, personalmente es mi favorito. En ninguna forma esto excluye a los otros como importantes o principales, son fundamentales, pero el apóstol Juan nos quiere decir otras cosas al escribir.
con lo que escribe. Y en el caso de Natanael, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero recuérdense que hay un milagro, ¿no? Un conocimiento. El Señor conocía a Natanael, sabía que estaba debajo de la higuera. La idea de estar debajo de la higuera, como estaba Natanael, era porque se entendía que estaba guardando dinero. Y entonces por eso es que él estaba solo. Recuérdense que ahí no habían bancos formalmente y todo ese tipo de cosas. Entonces él estaba guardando dinero y por eso estaba solo en ese lugar ahí con la higuera. Entonces el Señor Jesús dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Era un momento completamente solitario para Natanael y él sabía que nadie lo estaba viendo. Pues esa era la idea, ¿no? Era guardar dinero precisamente ahí. Entonces, ese es el milagro que sucede acá. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Versículo 50. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto que dice el Señor Jesús, ¿referencia a qué es? ¿O de qué habla? De hecho, ahí lo tienen en sus concordancias. La referencia es a Génesis 28, el momento donde se acuerdan que Jacob está huyendo de Saúl y entonces contempla esa famosa, le llaman la escalera de Jacob, así le llaman, eso es el título, Génesis 28. La famosa escalera de Jacob y ahí vio la visión Jacob, ángeles que subían y bajaban. Esa es la referencia que da el Señor Jesucristo. ¿Será que el Señor Jesús quiere atar ese evento a lo que sucedió acá? ¿En algo se parece? Pero o sea, Jesús estaba atando esto que pasó con Natanael, con Jacob, ejemplo ejemplo de lo sobrenatural, de lo sobrenatural. Sí, ellos van a estar expuestos, sí, los siguen. Nosotros, vean, nosotros somos discípulos de Cristo, pero como quien dice, hasta cierto punto, no, no voy a dejar mi casa, no, no voy a dejar mi carro y mis cosas, hasta cierto punto. En el caso de los apóstoles, ellos necesitaron una entrega total, pues era la exigencia. Recuérdense que ellos eran testigos de la mismísima resurrección del Señor Jesucristo. Hubo uno de ellos incluso que no creyó, yo no creo, hasta que lo vea, hasta que meta mi dedo, lo acabo de mencionar, a Tomás. ¿Cuál fue el precio de eso? ¿Cuál fue el precio de ver toda esa gran gloria de Dios? Que ellos tenían que pagar la muerte. Pero para dar ese paso o sufrir o beber esa copa, como lo menciona el Señor Jesús, o recibir ese bautismo, como también lo menciona el Señor Jesús, hace falta una entrega mayor. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Se los va a ir llevando, se los va a ir llevando. Otro nivel de entrega, otro nivel de sometimiento. Pero es en esa entrega, en ese sometimiento, en donde uno logra contemplar y recibir más del Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo es, en esencia, el crecimiento espiritual. Y ya saben por qué. La gran mayoría de cristianos no crecen, porque prefieren las cosas del mundo o prefieren las cosas naturales o se quedan nada más con esto. Ya, ya, yo me voy a ir al cielo. Ahí estuvo. Y ahí me quedé. Pero la idea que vamos, y vamos, si estamos contemplando más del Señor, eso va a hacer que yo me entregue más y que yo le siga más. El Señor no me tiene que forzar o como acá, que ustedes se puedan sentir, bueno, miren la entrega de Pablo, de una vez le quitaron la cabeza. Usted qué malvado, usted qué malvada, usted no quiere que le quiten la cabeza por Cristo. No, no se trata de eso. El Señor nos lleva. Ese es el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros tenemos y también le podemos ahí meter la idea de la predestinación, pero no lo vamos a ver ahora. Dios tiene este crecimiento para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Algunas veces nosotros le estorbamos. ¿En qué le estorbamos? En que no le seguimos
completamente. Aquellas cosas que Dios quiere que le entreguemos más, que nos sometamos más, que le sirvamos más, no las queremos rendir, aunque Él ya se ha manifestado, aunque Él ya se ha mostrado. El que más entrega a Cristo, el que más sigue a Cristo, tiene un mejor conocimiento y vivencia, experiencia en su propia vida, en su propia carne, de Cristo Jesús, el Cristo Jesús resucitado. No es dinero el que se promete. No, Jesús no promete dinero, Jesús no promete beneficios, no promete una salud perfecta. No quiero decir con esto que no haya señales y bendiciones y todo lo demás. Todo eso se puede pedir y es excelente y hay que hacerlo. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí se promete es que el seguidor de Cristo tendrá una experiencia mayor con Cristo, cada vez mayor, cada vez más fuerte. Y es esa misma experiencia lo que le someterá más al Señor Jesucristo. Tomen en cuenta que es esto lo que hacemos con las personas cuando les hablamos del Evangelio. No podemos esperar que ya tengan una gran fe. Ellos, hay que traerlos, hay que seguirles hablando, hay que encaminarlos. Ese es el propósito de la iglesia, hay que seguirles encaminando. Pero la vida cristiana no es una experiencia con la iglesia. La iglesia es una hermandad. Y sí es sobrenatural porque cada servicio es sobrenatural. Dios nos habla y nosotros nos comunicamos con Dios. Es sobrenatural. Pero cada persona tiene su propia experiencia personal con Cristo. Y el propósito del Señor Jesucristo es que se vayan entregando cada vez más, que les sirvan más, que sean un instrumento predilecto y todo lo demás. Los apóstoles, aclaro eso, los apóstoles era necesario que se entregaran de esa forma porque necesitaban sufrir el martirio. Sí, necesitaban hacerlo. Pero eso no quiere decir que para los planes de Dios todos nosotros también necesitamos sufrir el martirio. Si nos toca, nos toca, pero eso ya es el deseo de Dios y ahí lo indica el apóstol Pedro, es la voluntad de Dios. Eso lo indica el apóstol Pedro en su primera carta. Pero sea lo que sea que venga y en la forma como yo le sirvo a Dios, necesito entregarme más, necesito rendirme más, necesito someterme más. Y someter no quiere decir nada más, bueno, es que yo ya no fornico, es que yo ya no robo, es que yo ya no miento. No, no es solo eso. Necesito someter mi mente, mi voluntad, mis deseos, para hacer el corazón, para que la gente crea de corazón. Sí, por eso yo llamaba la atención a que el primero que habló fue Juan el Bautista. Al menos en este momento el Señor, en este momento específico, todavía el Señor no estaba predicando con una fuerza, en este momento. Entonces, estos empezaron a seguir a Cristo porque Juan el Bautista dijo, este es. Y eso es lo que nos toca a nosotros, mostrarle al Señor Jesucristo a la gente. No somos nosotros el Señor Jesucristo, está en nosotros, sí, pero no se lo podemos mostrar, sacárnoslo ni nada. Es Dios quien lo quiere entregar a todo aquel que le reciba. Pero tomen en cuenta que la fe va en crecimiento, va desarrollándose. Por eso es que el apóstol Juan no niega estos llamados apostólicos de los otros sinópticos, de los sinópticos, mejor dicho. O sea, el apóstol Juan no está diciendo eso de la pesca milagrosa no fue. Eso no está diciendo el apóstol Juan, sino que muy probablemente más adelante viene el evento de la pesca milagrosa. Primero fue este llamado, Andrés hablando con su hermano Pedro. Entonces, mira, ya vimos a Jesús y Pedro, bueno, ¿sabe? Pero siguió trabajando. Y es después, hasta que viene el evento de la pesca milagrosa, otra vez en donde el Señor Jesucristo muestra su gloria, en donde Pedro, sí, es Pedro quien dice, o mejor dicho, son los evangelistas, quien Pedro, de su propio corazón, lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Podemos seguir a Cristo o podemos hacernos seguidores de Cristo sin ver la gloria de Cristo? ¿Sin que nos haya amanecido Cristo? Primero hay que creer en Él. ¿Y qué pasa al creer? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es que si nosotros somos cristianos y por eso esta imagen de la escalera de Jacob es muy importante, de este último versículo. Porque lastimosamente, y esto es algo que critico mucho a los fundamentalistas, para los fundamentalistas es como que casi ya ni hay milagros. Hay que pedirle al Señor y a veces dice sí, a veces dice no. Pero ¿y cuál es el propósito de eso? No tengo que hacer yo nada. No me está pidiendo el Señor nada. Más que ir a la iglesia, más que leer la Biblia, más que orar. Que es bueno, es excelente. Pero ¿qué me está dejando el leer la Biblia?
Está transformando mi corazón. Recuerden que tenemos que amar los mandamientos de Dios. Amar los mandamientos de Dios. Y en la misma Biblia lo dice, que la palabra de Dios es un espejo y que no debemos ser oidores olvidadizos. Sino tenemos que considerarnos. Y ese espejo es muy grande. Capítulo 3 de Segunda de Corintios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Estamos viendo por espejo la imagen misma de Cristo. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos está transformando en la misma imagen. Ese es el propósito. Muchas veces el gran problema, el gran obstáculo es que no lo creemos. Pero el Señor Jesús está en su vida, el Señor Jesús está en su corazón y quiere mostrarse, brillar cada vez más a través de su vida. ¿Qué es lo que le impide? ¿Falta de fe o pecado o mal? Esos son solo pequeños obstáculos y más bien son engaños de Satanás. El propósito de Dios y la fuerza de Dios y el deseo de Dios sobre su vida es mucho más grande. Y el ser cristiano no es nada más venir a la iglesia, de ahí regreso, de ahí sigo mi vida como que nada y de tanto en tanto leo la Biblia y lloro. No, es una transformación. Experimentamos una transformación que termina y tiene como propósito transformar a otros. Claro, yo no puedo dar nada que yo no tengo o yo no dejo. Yo no puedo esperar que otros sean transformados si yo no soy transformado. Todo tiene su coherencia, todo tiene su indicación. ¿Cuáles son entonces las pruebas que busca de Dios? ¿Cuáles son las pruebas que el Señor le ha dado? Porque ciertamente el Señor se ha manifestado en su vida. Bueno, y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? Ahora vemos una muy clara, sígueme. Y ese seguir a Cristo implica cada vez me voy a entregar más, cada vez le voy a creer más, cada vez voy a confiar más, cada vez voy a hacer más lo que Él quiere y menos lo que yo quiero. Pero eso lo vamos a ver ya cuando veamos las últimas cosas sobre Juan el Bautista. Partes muy importantes, pero se las dejo de una vez. Porque el creyente está dejando su vida natural, está muriendo poco a poco. El creyente no muere cuando se para el corazón, cuando ya no llega sangre al cerebro, el creyente ya está muriendo desde que recibe a Cristo. Empieza a experimentar ese dejar esta vida y dejar las cosas.